¿Cómo han estado, hermanos? Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más al canal. En este video lo que quiero hacer es compartir con ustedes una pequeña reflexión. Hay momentos en los que me pongo a pensar, me pongo a meditar un poquito en una palabra, en un pasaje, en un texto, y a veces en preguntas que veo que se hacen. Y bueno, me gusta pensar un poquito, meditar, y cuando creo que el Señor me ha dado una respuesta, me ha enseñado algo que yo no había entendido bien, entonces me gusta escribirlo. Y tengo aquí algunas cosas escritas y bueno, apenas estaba pensando por aquí en algún tema, que es este que voy a compartir con ustedes. Entonces el Señor me dio una pequeña reflexión y como siempre las escribo, a veces las grabo así en audio. Y pensando en esto dije, bueno, ¿por qué no compartir en el canal también estas reflexiones? Que ahorita es una reflexión, en un futuro va a ser un estudio, por decirlo así, ¿no? Así que por mientras también compartir estas reflexiones, que más que les guste, espero que sea de bendición y que sea de edificación para cada uno de ustedes. Entonces vamos a estar teniendo también aquí en el canal esta serie de reflexiones, que es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que espero que sea de bendición y que sea de edificación para todos los que vean el video. Así que pues aquí vamos a comenzar. Reflexión de la ley de Cristo versus la ley de Moisés. En el antiguo pacto dado en el Sinaí hasta la muerte del Señor, se vivió bajo el antiguo pacto, que en el Nuevo Testamento se menciona como el ministerio de la letra o ministerio escrito en tablas de piedra. En ese tiempo, sin estar todavía presente Cristo, las personas se regían por esa lista de mandamientos para cumplirlos como está escrito. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que las personas tenían que saber y conocer cada mandamiento que como ciudadanos tenían que cumplir, también aquellas leyes que dentro de los rituales y sacrificios tenían una responsabilidad, y al decir, el que haga estas cosas vivirá por ellas, se entiende por las mismas demandas de la ley que quien la quebrantara por testimonio de 2 o 3 testigos tendría que morir irremisiblemente. Por eso es que se tenía que esforzar en guardar cada mandamiento y obedecerlo. De esta manera viviría, porque si quebrantaba la ley, entonces moriría. Como está escrito en la carta a los Romanos, por más que ellos se esforzaran en cumplir todo ese reglamento de leyes, porque la carne es imposible que se sujete a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que en ese sentido fue imposible cumplir con todos los requisitos de la ley, porque también en otra parte dice, el que quebranta un mandamiento se ha hecho culpable de todos. Si bien muchas y quizá la mayoría de las veces el pueblo de Israel quebrantó la ley y el pacto, sin embargo no fueron consumidos por Dios, dándoles otra oportunidad de arrepentirse, y ahí nosotros vemos en acción la misericordia. Así que por eso el Señor los soportó y prometiéndoles todavía que también una restauración llegaría con la venida de un Mesías, un libertador. Pero con la llegada del Mesías se establecería un nuevo pacto, profetizado en el libro de Jeremías capítulo 31. Una vez instaurado este pacto, donde ya no se demandaba cumplir al pie de la letra esa lista de mandamientos y exigencias para poder vivir como se dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas, sino que en este nuevo pacto se demandaba la fe en el Mesías como el Hijo de Dios, que vino a libertar a su pueblo o al pueblo de la ley del pecado y de la muerte, aunque ellos esperaban una liberación física y política del yugo de Roma. Así que aquí vemos un cambio muy significativo en el antiguo pacto. Uno tenía que vivir por medio de las obras de la ley, pero en el nuevo pacto por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así, una vez llegado el Mesías como el mediador del nuevo pacto, como el sacrificio del nuevo pacto, como el sumo sacerdote del nuevo pacto, dando perdón de pecados, dando su Espíritu Santo al creyente, escribiendo su ley en la mente y en el corazón del creyente, subiendo hasta los cielos
y entrando al lugar santísimo, al verdadero tabernáculo, no hecho de manos humanas, sino por él mismo. Así que con todos estos aspectos o características que diferencian y distinguen al antiguo del nuevo pacto, y pidiéndole al creyente depositar su fe en Cristo para poder ser partícipe y beneficiario de todo lo que el Mesías trajo consigo en el nuevo pacto. Aparte de todo lo anteriormente mencionado, nos daría la salvación del alma. Ser partícipes de este nuevo pacto en su sangre, establecido como mediador de un mejor pacto, con un mejor ministerio, con un mejor sacerdocio y establecido con mejores promesas. Así que cuando las personas vienen a la fe de Jesús, creyendo en Él como el Hijo de Dios, en su sacrificio y resurrección, el creyente experimenta un nuevo nacimiento desde lo más profundo de su ser. Como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto por haber sido perdonados nuestros pecados y lavados con la sangre de Cristo, y viniendo a ser el templo de su Espíritu. Y por eso una nueva creación que Dios hace en el creyente, por lo cual la naturaleza pecaminosa ya no tiene más poder sobre el creyente, pues está escrito que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues el pecado ya no se enseñoreará del creyente. Así que cuando uno ha nacido de nuevo, deja de seguir practicando la vida de pecado que tenía antes de venir a Cristo. Y es por la ley de Cristo que el creyente se rige para cumplir la voluntad de Dios, siendo guiados y enseñados por el Espíritu Santo que mora en el creyente a vivir una vida agradable a Dios, apartado del pecado, sin tener una lista de mandamientos y exigencias en papel por la cual regirse, sino por la que está grabada en las tablas de carne en el corazón y en la mente del creyente, siendo guiados por el Espíritu de Dios que produce en el creyente nuevo convertido y nacido de nuevo, el poder de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, llevando las cargas los unos de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo y al mismo tiempo todas las exigencias del antiguo pacto, como está escrito, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este caso, sin buscar mi propia justicia por medio de estas obras que ellos buscaban y se esforzaban en cumplir para poder vivir por ellas. En el caso del creyente, nosotros vivimos por la vida que nos ha dado Dios en Cristo Jesús, como está escrito, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y no por nuestra propia justicia haciendo las obras de la ley. Y bueno, hermanos, es esta la reflexión que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Por lo menos para mí fue de mucha bendición el poder ir entendiendo mejor todas estas cosas que a veces nos cuestan un poquito explicarlas, pero el Señor nos va guiando, el Señor nos va enseñando, el Señor nos va mostrando, y así nosotros podemos estar mejor cimentados en la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra, en los profetas y en los apóstoles, siendo Cristo la cabeza de ángulo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en los próximos videos y nos vemos en los próximos estudios también. Muchas bendiciones.